En este video te voy a enseñar ya cómo configurar y verificar el funcionamiento de las rutas estáticas flotantes. Este tópico es parte del temario cubierto en la certificación CCNA y se espera que no solo sepas en qué consiste, sino que también puedas configurarlas y verificar su funcionamiento. Me llamo Antonio Villarruel y con este video aprenderás en qué consisten las rutas estáticas flotantes, cuál es el rol de la distancia administrativa en este tipo de rutas, cómo las configuras, cómo verificas su funcionamiento. ¿Qué es una ruta estática flotante? Es una ruta estática de respaldo a una principal ya presente en la tabla de enrutamiento. Si el siguiente salto de la ruta principal no está disponible y ya no es válida, entonces la ruta de respaldo aparecerá inmediatamente en la tabla. No importa el origen de la ruta principal, puede ser otra ruta estática o una ruta prendida por un protocolo de enrutamiento como OSPF o EIGRP. Tener una ruta de respaldo es importante, porque podría reducir la cantidad de paquetes que se pierden cuando el enrutador no tiene un camino hacia la red destino. Ahora, ¿cómo se logra establecer este camino de respaldo? La respuesta es con la configuración de una ruta estática, pero con un valor adicional, la distancia administrativa. La distancia administrativa es un valor numérico que indica la confiabilidad del origen de una ruta. Es un valor que va de 0 a 255, donde 0 es lo mejor y 255 lo peor. Cuando la tabla de enrutamiento recibe información sobre cómo llegar a una red a través de dos o más fuentes distintas, debe decidir cuál va a colocar. Cada fuente maneja su propia y particular forma de determinar el mejor camino, por lo que no se pueden comparar entre sí. Entonces, debe tenerse un valor superior que permita comparar y decidir entre estas fuentes. Este valor superior es la distancia administrativa. El enrutador va a colocar en la tabla de enrutamiento la ruta cuya fuente tenga el menor valor de distancia administrativa. Aquí vemos en el ejemplo que la tabla de enrutamiento seleccionó a la ruta estática ya que tiene una distancia administrativa menor, 1. Una ruta aprendida por OSPF es buena, pero una ruta estática es mejor. Cisco maneja una tabla de distancias administrativas por defecto para las fuentes que pueden aparecer en la tabla de enrutamiento. Aquí vemos algunas fuentes nombradas en el CCNA y sus valores respectivos. ¿Qué tiene que ver este valor especial al momento de configurar una ruta de respaldo? Aquí tenemos un camino para llegar a la red destino. La ruta fue descubierta por OSPF, por lo tanto, aparece con una distancia administrativa de 110. La ruta estática flotante se logra al configurarla con una distancia administrativa mayor a la que tiene la ruta principal. Si la ruta principal tiene una distancia administrativa de 110, la ruta estática flotante podría ser configurada con 111 o 112, cualquier valor superior a la distancia administrativa de OSPF. La ruta por OSPF sigue siendo la mejor, pero la ruta estática ahora permanece como dormida en la configuración. ¿Qué pasa si OSPF ya no le dice a la tabla de enrutamiento cómo llegar a la red destino? Deja de ser una fuente y ahora solo queda la ruta estática flotante. La ruta de respaldo pasa a la tabla de enrutamiento de forma inmediata y así la pérdida de paquetes por falta de una ruta sería mínima. Ahora vamos a ver cómo se configura. Tenemos tres enrutadores. R1 tiene dos caminos hacia la red 192.168.1.0/24. En esta topología, R1 tiene un camino principal hacia esta red a través de R2 y vamos a configurar una ruta de respaldo por R3, de tal forma
que si R1 pierde el camino hacia la red destino por R2, entonces puede enviar el tráfico por R3. R1 y R2 se conectan por la red 10.1.12.0/24. Cada equipo utiliza su número de dispositivo como el cuarto octeto. Este es el camino principal. R3 también se conecta con R1 a través de la red 10.1.13.0/24. El cuarto octeto sigue siendo el número de cada enrutador. R3 tiene conexión con la red destino, pero todavía no está configurada la ruta alterna. La red destino es la 192.168.1.0/24. Para simplificar el ejercicio, se usan interfaces loopbacks en R2 y R3 que simulan la conexión a esta red. Ambas loopbacks tienen la IP 192.168.1.10/24. Al final del ejercicio, desde la PC1 o desde R1, podríamos hacer ping a esta IP tanto por R2 y luego por R3. Para R1 es transparente cómo se conectan R2 y R3 a la red destino. OSPF está configurado entre R1 y R2, y así es como R1 aprende el camino principal. Estas son las configuraciones base que estoy utilizando en la demostración. Aquí está la maqueta que utilizaremos en Packet Tracer. Vamos a ingresar a R1. Veamos que el direccionamiento corresponde con el diagrama Show IP Interface Brief. Perfecto. R1 tiene las direcciones adecuadas. Veamos si tiene conectividad con R2. Perfecto. Y con R3. Perfecto. Ahora veamos si tiene una adyacencia con R2. Si la hay. Entonces debe haber aprendido una ruta para llegar a la red 192.168.1.0. Allí está. Ahora veamos cuál camino toma R1 para llegar a la red destino. Por R2. Muy bien. Veamos con más detalle qué sabe la tabla de enrutamiento sobre esta red. Sabe que la consigue por la interfaz giga 0/0/0 y que el siguiente salto es 10.1.12.2, que la aprendió por OSPF instancia 1 y que este protocolo maneja una métrica de 2 para esta red y que la ruta tiene una distancia administrativa de 110. Vamos a configurar la ruta flotante. Ingresemos al modo de configuración global y utilicemos el comando ya conocido, IP route la red destino 192.168.1.0, la máscara, y el siguiente salto, la IP de R3, 10.1.13.3. Si pedimos la ayuda, podremos ver que el siguiente valor cambia la distancia administrativa. Debemos colocar un valor mayor a la distancia de OSPF. Voy a colocar 111. Si ahora vemos qué sabe la tabla de enrutamiento sobre la red destino, veremos que nada ha cambiado. Pero podemos ver que la ruta estática está configurada. La única forma de que la ruta flotante aparezca en la tabla de enrutamiento es que el camino principal ya no sea aprendido por OSPF. Pero podemos ver que la ruta estática está configurada. La única forma de que la ruta flotante aparezca en la tabla de enrutamiento es que el camino principal ya no sea aprendido por OSPF. ¿Cómo verificamos que funciona?
Vamos a simular la falla del camino principal apagando la interfaz giga 0/0/0 en R1. Ahora vemos que la ruta hacia la red es por R3. Vemos que la tabla escogió la ruta estática, el siguiente salto es 10.1.13.3 y que la distancia administrativa es 111. Muy bien, lo hizo, apareció. Si activo nuevamente la interfaz giga 0/0/0, debe reaparecer el camino por R2. Todavía no aparece. Hay que esperar a que R1 vuelva a establecer una adyacencia con R2. Ya, volvamos a ver. Ahora sí, funciona la ruta flotante. Aparece en la tabla cuando no está el camino principal. Desaparece cuando se restaura este camino. Pero ¿cómo afectaría a un usuario esta transición? Packet Tracer no es un entorno real, pero vamos a ver cómo se comporta la pérdida y restauración de la ruta principal a la red destino. Empecemos reubicando las ventanas para no perder ningún detalle. Vamos a ejecutar un pin continuo desde la PC a la IP 192.168.1.10. Vemos que la ruta principal es a través de R1. Apaguemos la interfaz giga 0/0/0. Apenas se perdió un eco. Veamos ahora cuál es la ruta hacia la red destino. Es por R3. Y si reactivamos la interfaz, ya no se perdió nada. Excelente. Ahora ya sabes configurar una ruta estática flotante. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Así te mantendrás informado sobre mis próximos lanzamientos. Gracias, muchas gracias.